La mente, esa gran desconocida, a pesar de los avances, a pesar de los estudios, en contra, yo diría que del reloj, ese reloj que marca cada segundo de nuestra humanidad, el cerebro, el psiquismo, la mente. Habría que preguntarse si es lo mismo, pero lo que sí es cierto es que hay un gran desconocimiento a nivel general de tantas y tantas cuestiones que atañen a lo que es precisamente la mente. Y por eso hemos decidido aquí en el programa, en esta nueva temporada, con nuevas secciones, nuevos invitados, nuevos colaboradores, contar con un gran psicólogo. Él es don Francisco Navas, psicólogo de Mente Dinámica en Acción, que nos va a acompañar, como digo, al menos una vez al mes. Le tenemos al otro lado de la línea telefónica, le saludamos y enseguida les cuento de qué vamos a hablar con él y las preguntas que todos ustedes muy amablemente nos han planteado a través de Twitter. Nos han planteado todos ustedes muchísimas preguntas. Don Francisco Navas, psicólogo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Más allá de la realidad y a esta nueva sección que inauguramos hoy, la mente, esa gran desconocida, porque desconocemos mucho de la mente, ¿verdad, Francisco? Sí, es una frase que resulta un tópico, pero es cierto. Y además de ser desconocida, digamos que se asume en nuestra realidad que hay una serie de mecanismos a nivel mental que se dan por hechos, pero muchas veces no nos cuestionamos por qué suceden. Entonces, pues, se junta eso entre lo poco que conocemos de la mente y lo que damos por hecho desconociendo el mecanismo de por qué así sucede y digamos que siendo el motor fundamental de nuestra salud, sobre todo emocional, es necesario ahondar y profundizar un poco más en por qué ejecuta esos patrones muchas veces. Estará de acuerdo, don Francisco, en que mente sana en cuerpo sano, ¿no? Sí. De hecho, es cierto que en el refranero, en las frases de la literatura clásica, vienen las grandes verdades y es cierto que no hay persona que pueda estar equilibrada sin tener un equilibrio mental, y tanto en lo emocional como en lo físico como en lo cultural también. Claro, porque la mente influye en el cuerpo, ¿verdad? Sí, la mente es un filtro. Sí. Es como unas gafas de ver, ¿no? Si están graduadas con la graduación correcta, pues lo ves todo de una manera. Si no, pues lo ves todo distorsionado y eso lo único que hace es que la realidad no cambia, sino que cambia tu experiencia con la realidad. Por tanto, yo siempre pongo un ejemplo muy muy manido, ¿no? Pero imagínate que ahora mismo nos toca la lotería y nuestros problemas se esfuman, todo nos parece mucho más liviano y no cambia la realidad, cambia la forma en la que tú ves esa realidad, ¿no? Y si no te toca la lotería, pues a lo mejor te parece el día a día un poco más pesado, pero sigue siendo el mismo, lo único que tú interpretas es que tiene otras opciones, ¿no? Y esas opciones te las da tu mente, el filtro que colocas para ver lo que te sucede y lo que hay a tu alrededor. Interesantísimo. Abordaremos en futuras intervenciones de nuestro psicólogo particular, si me permite, don Francisco. Abordaremos en futuras secciones también este asunto, la alegría, la tristeza, la felicidad, en fin, temas tantos y tan interesantes que ya habrá tiempo para ellos. Pero hoy hablamos del miedo. ¿El miedo a qué? A tantas cosas. Se dice que el miedo paraliza, que el miedo nos hace estar o nos sumerge en un mundo en el que no somos realmente nosotros mismos. Don Francisco, ¿qué es el miedo? ¿Cómo podemos definir el miedo? ¿Qué es exactamente desde el punto de vista de la psicología? El miedo, desde mi perspectiva y mi experiencia, yo lo catalogaría lo definiría, mejor dicho, como un estado interno asociado a una señal de alerta que te dice que no eres capaz de afrontar algo. El miedo, dentro de esta definición, podemos englobar cualquier miedo que nos aborde, tanto el miedo a algo específico, una fobia, por ejemplo, a las serpientes, como el miedo a qué pasará mañana, inseguridad generalizada sobre tu futuro y
y ahora me ha venido por asociación de ideas el término político, porque yo creo que también juegan mucho con el concepto de miedo y cómo el miedo influye en las masas y la gestión ineficaz que muchas veces hacemos del miedo. Sí, el miedo puede llegar a paralizar a una persona literalmente. Sí. De hecho, esto se ve en la carrera. Creo recordar que primero o segundo curso te explicaban cómo una de las respuestas, el miedo es una respuesta defensiva específica de la especie. Esto significa que el miedo es una forma a través de la cual hemos avanzado, ¿no? Y prácticamente sucede en todas las especies, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, tú trabajas en laboratorio con ratones y ves como si le inducen miedo al ratón, el ratón lo que hace es que se va hacia un rincón de ese compartimento, de esa caja donde se encuentra, y lo que hace con eso es que se coloca con la espalda apoyada para saber que por detrás nadie le va a atacar y tener todos los campos de visión alerta para ver por dónde puede venir el peligro. Y al final, si ese estado continuado se mantiene y no hay ningún peligro, o hay peligro periódicamente sin una periodicidad que él lo puede anticipar, lo que hace es que le paraliza, porque se siente carente de recursos. Eso le pasa a las personas también, y el miedo paraliza cuando hay un estímulo muy potente o cuando estímulos moderadamente potentes se mantienen durante mucho tiempo y al final agotan a la persona. Qué interesante, incluso experiencias controladas en laboratorio, nos habla don Francisco, con ratones, ¿no? Exactamente. Sí, ratas Wistar, que suele ser el tipo de ratón que más abunda en este tipo de experimentación y en fin, la desgracia que tienen las ratas en este caso es que son las que sufren toda la experimentación, ¿no? Y a nivel psicológico, lo curioso es eso, que una persona pues responde igual que una rata muchas veces. Entonces, la mente, como decíamos, esa gran desconocida, ¿no? Sí. Antes de dar paso a otras preguntas, es obligado preguntarle acerca del miedo ante lo desconocido, es decir, en un programa como este, donde tratamos muchos temas, no todos ellos paranormales, pero el miedo ante lo desconocido, don Francisco, es algo, bajo mi humilde punto de vista dentro de esta disciplina como es la psicología, es algo, yo creo que tan antiguo como el ser humano, ¿no? Sí, de hecho, gran parte, bueno, y usted lo sabe mejor, Santiago, gran parte de las profecías, leyendas, cuentos, podemos abrir el abanico, religiones, se basan en miedo a algo desconocido, a veces un castigo, a veces si no haces esto te pasará esto otro, cosas que a veces son difícilmente comprobables, pero el miedo es el factor conductor que muchas veces canaliza comportamiento. Entonces, pues, haciendo referencia a lo que hablamos antes de situación actual, de marco político actual, marco económico, al final, pues, nos damos cuenta de que el miedo es un ingrediente diario en nuestro día a día y cómo eso se canaliza, se transforma en un determinado patrón comportamental que interesa a quien induce ese miedo. El miedo como respuesta defensiva específica de la especie. Hemos invitado, cosa que vamos a realizar en prácticamente todos los programas, a nuestros oyentes a través de las redes sociales, principalmente a través de Twitter, que tenemos bastantes seguidores y además que responden de una forma muy satisfactoria. Hemos anunciado que íbamos a tratar en el programa esta tarde, a partir de las 7 de la tarde, el tema del miedo con don Francisco Navas, y voy a plantearle, don Francisco, algunas preguntas de los oyentes. Siliane nos pregunta: ¿perder el miedo podría significar la extinción del hombre? Pregunta. En cierto modo, pues podríamos decir que sí. El miedo, igual que las personas, pues tenemos el sistema nervioso que nos protege. Por ejemplo, si no tuviéramos terminaciones nerviosas, pues nos estaríamos cortando con el cuchillo a lo mejor el dedo y no lo notaríamos, ¿no? Perdemos la falange. El tema del miedo, digamos que otro mecanismo de defensa, la respuesta defensiva específica de la especie, ese mecanismo de preservación, ¿no? Si las personas, el ser humano, no tuviera miedo, no estudiaría los riesgos a la hora de abordar algo. Entonces, pues,
es fácil que todo se convirtiera en un comportamiento kamikaze, un comportamiento incluso suicida. Por tanto, el miedo sí tiene un factor positivo, y es que el miedo nos ayuda a valorar, a poner en la balanza nuestras capacidades y el objetivo que queremos alcanzar, y si en esa suma salimos perdiendo o ganando, ¿no? Entonces, yo creo que sí, habría que decirle que es un comentario muy acertado, y en mi opinión creo que el miedo en cantidad moderada, como todo, sí, o con el uso adecuado, enfocado a un objetivo terapéutico, el miedo es beneficioso también, ¿por qué no? ¿Se puede considerar como un mecanismo de defensa o no, el miedo? Digamos que sí, tiene esa perspectiva, se puede adoptar, porque al final el miedo es una alerta, ¿no? Te avisa de que hay algo que te puede dañar, que te puede restar recursos, o te puede hacer perder la posición en la que te encuentras, el estado de bienestar, de salud, de seguridad que cada persona estime que tiene. Entonces sí es cierto que eso también sería muy acertado, porque es una forma un mecanismo de defensa, de estar alerta porque hay un peligro que viene, entonces poner tus recursos al servicio de hacer frente a esa posible amenaza. Abel, a través de Twitter, le pregunta, don Francisco, el miedo, es una pregunta que realmente es también muy interesante. Pregunta, ¿el miedo es instinto de supervivencia para el hombre cauto o un impedimento para el hombre valiente? ¿Por qué nos domina? Pregunta Abel a través de nuestro Twitter. Aquí, claro, yo creo que la clave sería definir hombre cauto y hombre valiente, ¿no? Porque son términos muy subjetivos, ¿no? No habría un baremo para decir a partir de tal paso uno pasa de ser cauto a ser valiente. Pero sí es cierto que yo creo que un poco, y sin ánimo de ser repetitivo, en la línea de lo dicho hasta ahora, yo creo que va, dependiendo de las circunstancias a la que te enfrentes, es cierto que hay situaciones en las que la cautela es necesaria y otras en las que es necesario dar un golpe sobre la mesa y optar por la opción valiente, ¿no? Cuando ya se han quemado cartuchos y hay que cambiar la estrategia, ¿no? Como la frase que se acuña a Einstein, ¿no? De si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes, ¿no? Entonces, el miedo, yo creo que tanto para el hombre cauto como para el hombre valiente debe de ser un compañero de viaje, que te indique siempre hasta dónde puedes llegar. Y también eso, un compañero de viaje que no un límite, porque el miedo malentendido es un límite. Se plantea un reto, tengo miedo de afrontarlo, creo que no soy capaz de afrontarlo, y por tanto no es una meta a superar, sino un límite. Entonces, dependiendo del caso específico, tiene que tener un enfoque u otro. Digamos que yo, en mi frase sería, para el hombre que no cree en sí mismo, no el hombre cauto, el miedo es un límite, pero para el hombre valiente o para el hombre que quiere superarse, el miedo es un incentivo, es un reto, es un añadido. Enseguida vamos a plantearle a nuestro psicólogo particular, por decirlo así, vamos a plantearle algo muy interesante acerca del miedo, que está relacionado con el miedo, como son las fobias, algo que afecta a tantos y tantos miles de personas, yo diría millones de personas en todo el mundo. Pero antes, un par de preguntas más. Don Francisco, ¿el miedo nace o se hace? Es decir, nos dice Silian, ¿nacemos sintiendo miedo de forma innata o lo adquirimos a través de nuestro entorno? Esa es la pregunta que nos plantea. Muy buena pregunta. Es una gran pregunta. Hay muchas ideas, en mi opinión, que estigmatizan el miedo asociado a esto, ¿no? Hay gente hay frases hechas, ¿no? Que todos hemos escuchado en algún momento de, bueno, esa persona nació miedosa. Y eso al final es un límite, una etiqueta que te colocan y dice, bueno, si la gente espera que yo sea miedoso, pues no tengo que hacer nada que me saque de esa zona de confort, de miedo, ¿no? Y al final eso se traduce en ese límite, en esa zona de confort, pero dentro del miedo. Mi respuesta es que nadie nace con miedo, el miedo se aprende. El miedo se aprende y además cualquier fobia prácticamente, cualquier miedo es por aprendizaje. Hay algunas que están muy sutilmente camufladas. Por ejemplo, me viene el caso de una persona con la que trabajé que tenía miedo a un animal
y ella interpretaba que lo tenía desde que nació, porque a su madre también le daba miedo ese animal, porque de pequeña tuvo una experiencia nefasta con ese animal. Sí. Para esta persona ese miedo era de nacimiento, pero realmente ella se dio cuenta de que fue a través de la excesiva precaución de su madre como aprendió a temer a este animal, ¿no? No te acerques a este animal, ten cuidado, que no te toque, te puede hacer daño. Entonces, lo que tenemos que tener muy claro todos es que no nacemos ni con tristeza, ni con depresión, ni con miedo, ni con ansiedad. No necesitamos ninguno de nosotros un manual para ser feliz. Lo único que pasa es que cuando no conseguimos poner nuestros recursos a disposición de nosotros mismos y del objetivo que queremos abordar, es cuando se producen determinados fallos en el sistema. Y un fallo en el sistema, un síntoma de ese fallo en el sistema es el miedo. Otro síntoma es la depresión, otro síntoma es la ansiedad. Pero son todos comportamientos que no traemos de serie. Por tanto, todos tenemos la opción de sentirnos bien. La única cuestión es averiguar dónde falla el sistema y modificarlo. Importantísimo esclarecer este punto. Vamos con las fobias, pero ya les adelanto, por favor vayan los interesados, que serán muchísimos, cogiendo bolígrafo y papel, porque al final de la entrevista vamos a facilitarles a ustedes una serie de datos, la página web, el teléfono de contacto de don Francisco Navas, psicólogo de Mente Dinámica en Acción, para que puedan contactar con él. Don Francisco, las fobias, algo que afecta, como decía hace unos minutos, podemos decir, a millones de personas, no a miles, sino a millones de personas en todo el mundo, ¿no? Sí, correcto. Así es, de los fenómenos de las psicopatologías más abundantes que hay actualmente. ¿Qué es una fobia, don Francisco? ¿Qué es? ¿Cómo se puede definir? ¿Y cuál es su origen? Una fobia es una forma de llamar al miedo, lo que pasa es que es un miedo específico, digamos que un miedo identificado. Una fobia pues casi siempre va señalado a un objeto, a un animal o a una situación, ¿no? Están la fobia, aracnofobia, claustrofobia, agorafobia, en fin, determinando eso que te da miedo, ¿no? Hay muchas perspectivas de ver el origen de una fobia. Yo, con el que me quedo y el que me resulta más fácil para trabajar con gente, enfocarlo desde el punto de vista emocional. Voy a decirte cómo yo creo que no que no se debe enfocar, pero cómo creo que es menos productivo enfocarlo, sí. Cómo creo que sí es productivo. Por ejemplo, yo considero que no es productivo enfocarlo de un modo racional. Es decir, bueno, pues si tienes miedo a las serpientes, piensa que la serpiente, si no la atacas, no te hace daño. Vamos a ver imágenes de serpientes en blanco y negro, ves cómo mirarla en la pantalla, no te pasa nada. Te expongo una imagen de serpiente durante una hora, ves que lo pasas mal, pero va aguantando poco a poco. Yo creo que eso es como el que va a un taller mecánico con el coche que tiene una rueda pinchada y el mecánico pues empieza a meterle aire con la bomba, pero no le mete aire dentro de la rueda, le mete aire por todos lados menos en la rueda, ¿no? Uh-huh. Es inefectivo, ¿no? Sí. Yo considero que el enfoque efectivo sería el enfoque emocional, porque al final el miedo es un bloqueo emocional. El miedo, cuando tú sientes miedo a algo, la emoción, te sientes esa sensación de miedo y lo confirmas a nivel corporal, con respiración agitada, con sudoración, con la frecuencia cardíaca, cardiorrespiratoria aumenta, etcétera, ¿no? Entonces, la forma de abordar eso es abordar ese bloqueo emocional que te provoca. Y una cosa que mucha gente cree y que considero errónea es que la creencia errónea es que la forma de superar el miedo no es enfrentarte a lo que te da miedo. La forma de superar el miedo es romper el bloqueo que te genera eso que te da miedo. Sin embargo, la forma de comprobar que lo has superado sí es enfrentarte a lo que te da miedo. Es muy importante, porque yo personalmente, y seguro que muchísimos oyentes han escuchado esto, es decir, tienes miedo a algo, tienes una fobia a algo, enfréntate a ello, ¿no? Según estoy escuchando, don Francisco, no es lo adecuado, ¿no?
Bueno, desde mi humilde opinión, porque seguro que hay profesionales muy válidos que abogan por esa propuesta, pero claro, aquí la palabra clave es enfréntate a ese miedo, ¿no? Enfrentarte, si tienes miedo a las arañas, una forma de superar el miedo, pero muy costosa a nivel emocional y a nivel de recursos personales, enfrentarte, ponerte una araña delante, ¿no? Desde el minuto 1, ¿no? Claro, por ejemplo, algo muy común, frecuentísimo en nuestros días, es, por ejemplo, las personas que tienen una fobia tremenda, por ejemplo, a subirse a viajar en avión, por ejemplo. Sí, es correcto, y claro, ahí tenemos el caso de que una persona que tiene miedo a viajar en avión, pues dile, bueno, pues haz un viaje en avión para... Claro, y que encima por su trabajo tiene que coger un avión cada 2 por 3, ¿no? En ese caso, don Francisco, ¿cómo trata usted como psicólogo este asunto? Porque se lo encontrará casi diariamente, ¿no? El tema de las fobias. Aquí lo importante es definir qué es lo que te provoca el bloqueo, ¿no? Porque, por ejemplo, el ejemplo del miedo al avión, el avión es un aspecto que incentiva ese miedo, pero yo, en mi opinión, cuando se me han presentado casos así, el miedo fundamental que hay detrás de esa fobia es el miedo a morir, es la inseguridad, que algo me afecte, el miedo a que llegue una situación que no puedo controlar. Eso es lo que hay que trabajar, y eso es lo que hay que trabajar con la emoción correspondiente, porque dentro de ese proceso puedes sentir rabia, ira, frustración, incluso culpa. Hay personas que se resisten a abandonar un comportamiento patológico, por ejemplo una fobia, porque sienten que merecen sufrir, y lo traducen en una fobia que experimentan en un momento determinado de su vida. Entonces, de un modo subconsciente, no abandonan esa fobia, igual que hay gente que no deja el tabaco, el alcohol o cualquier sustancia porque considera que le hace un bien. Me relaja, me desestresa, o es que me merezco sufrir, me merezco estar en este estado. Y entonces, es como te digo, una versión muy, desde mi opinión, de mi humilde opinión, muy simplista, es decir, bueno, pues te da miedo esto, enfréntate a ello. Claro, pero eso te da miedo como resultado de todos los procesos emocionales que hay detrás. El objeto no es lo que te provoca el miedo, por tanto, cuando te enfrentas al objeto, lo que estás viviendo en paralelo, esos procesos que te generan el miedo, y simplemente la exposición lo que te hace es sentir todo eso en cadena y no puedes frenarlo. Por tanto, es mucho más productivo, desde mi opinión y experiencia, de enfrentarte a lo que hay detrás de ese objeto, porque un avión por sí mismo no da miedo lo que tú crees que te puede pasar dentro de ese avión. Lo vamos a conocer enseguida, las formas de tratar las fobias en el caso de don Francisco Navas, pero antes quiero preguntarle, ¿una fobia es una enfermedad o no se puede considerar como una enfermedad? ¿Es un trastorno? ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se clasifica dentro de la psicología? Bueno, el tema de la clasificación en psicología daría para muchos programas. Lo apuntamos para otra entrevista, ¿eh? Sí, porque en ese sentido, mira, Santiago, mi opinión es que actualmente vivo en una época en la que todo es susceptible de ser un trastorno, ¿no? Por ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en los niños ha sido un comportamiento habitual en muchos niños. Ahora pues se cataloga como un trastorno. Obviamente no se puede generalizar, hay casos y casos, pero yo creo que caemos un poco en el error de sobreetiquetar todo, de tenerlo todo clasificado, de que cada vez dejemos menos espacio a lo que catalogamos como normal, siendo normal no lo socialmente aceptado, sino lo que más abunda, lo mayoritario, ¿no? Sí. Y lo mayoritario, o lo normal en esta definición, es que existen muchos comportamientos que han sido considerados normales toda la vida, pero ahora mismo no lo son. Entonces habría que hacer un cambio de definición, un cambio de registro, y por tanto gran parte de las clasificaciones que hay actuales yo no las considero válidas, porque primero te tratan, me preguntabas, ¿se considera una enfermedad? Enfermedad, partimos de la definición de enfermedad. Desde mi punto de vista, yo creo que la palabra enfermedad estigmatiza. Leí hace tiempo, no sé si leí o me contaron, por ejemplo, cuando nosotros vamos aquí al médico en España, el médico te pregunta ¿qué te pasa? Dando a entender cierta connotación negativa, ¿no? Cuando tú vas al doctor en Alemania, la frase que te dice, traducida al español, significa ¿qué te falta? Es decir, allí el enfoque no es que tenga algo malo y haya que quitarlo, sino que te falta algo, y ese enfoque
comulga mucho con la visión que yo y creo que cada vez más profesionales tenemos de la psicología. Cuando no te sientes como te gustaría sentirte, no es porque tengas nada malo, no es porque estés enfermo, es porque te falta algo. Entonces ese faltar algo, yo sí creo que podríamos decir que es un trastorno, porque si definimos trastorno como funcionamiento anómalo, es decir, tengo todo para estar bien, pero por el motivo que no encuentro ahora mismo, no ubico, no funciono del modo que me gustaría. Entonces, teniendo claras esas definiciones, yo diría que para mí es un trastorno más que una enfermedad. Qué interesante. Dos formas muy, pero radicalmente diferentes de enfocar el asunto, ¿no? De no solamente de las fobias, sino en general de cualquier enfermedad, ¿no? O trastorno, ¿no? ¿Qué enfermedad tienes? O, como bien ha dicho, ¿qué es lo que te falta, no? Creo que la segunda es, pero tremendamente, con mucho más positiva que la primera, sin duda alguna. Esa es mi humilde opinión. Vamos, si le parece, de nuevo a Twitter, porque son muchísimas las preguntas. Vamos a intentar que quepan todas. Bueno, Álvaro Martín plantea una pregunta. Hace ya 7 horas ha dejado su mensaje, pero que yo pienso que ya ha respondido don Francisco. Dice: ¿es sano tener miedo o es un falso mito eso de que el miedo nos protege? Hay quien dice que hay que vivir sin temor, mas no es fácil. ¿Algún comentario, don Francisco, o pasamos a otra pregunta? Bueno, yo creo que ha quedado respondida. Ha quedado respondida, sí. Hacer si acaso el apunte de que hay quien dice que hay que vivir sin temor, mas no es fácil. Todos deberíamos decir que hay que vivir sin temor, porque vivir sin temor es simplemente ver la vida como un campo donde hay recursos que explotar, no peligros que te pueden acechar. Claro, efectivamente. Vamos con más preguntas en nuestras redes sociales. Periquito Forever pregunta también, lo ha respondido nuestro psicólogo: ¿qué es realmente el miedo? Lo ha respondido perfectamente. También nos plantea si existen varios tipos de miedo. Don Francisco, existen varios tipos de miedo, como estamos viendo las fobias. Hay, no sé, a bote pronto, ¿cuántos tipos de fobia se han llegado a catalogar? Muchísimas, ¿no? Bueno, si hablamos de fobia, un tipo de fobia a un objeto específico, prácticamente hay una fobia a cada cosa o cada emoción o cada sensación que haya en nuestro entorno. Sí es cierto que hay, sobre esto, como en todo, hay cierto debate. Si hablamos más a menudo, verás que muchas veces mi respuesta es que hay muchos puntos de vista, porque claro, la mente es lo que tiene, ¿no? Siempre no hay algo tangible que esté estructurado, entonces hay muchas perspectivas, formas de verlo. Pero, por ejemplo, varios tipos de miedo. Hay una clasificación que a mí me gusta, es la de, hay 3 tipos de miedo. Uno que es el miedo localizado, el miedo específico, normalmente algo exterior, que por ejemplo sería lo de las fobias que hablamos, miedo a los aviones. Otro segundo tipo de miedo sería un miedo que está mal señalado. Por ejemplo, yo tengo miedo a... Por ejemplo, yo fui a jugar un partido de baloncesto, me rompí el tobillo en ese partido de baloncesto y desde ese día pues no puedo ir a ese polideportivo donde me lesioné. No puedo pasar por allí. No es que haya desarrollado miedo a los recintos deportivos, es que tengo miedo a volver a lesionarme. Un miedo mal especificado sería ese: no, ahora tiene miedo a ir a los sitios de hacer deporte. No, es un miedo que no está correctamente ubicado, y eso, dicho así, parece muy obvio, pero eso pasa, ¿no? Nos quedamos con la etiqueta exterior y ese sería otro segundo tipo de miedo. Y luego hay otro tercer tipo de miedo, el miedo más clínico, por llamarlo así, y el miedo subconsciente, un miedo del que no somos conscientes, que porque no se han dado las circunstancias para que ese miedo salga, ¿no? Y este miedo sería asociado pues a situaciones en ocasiones traumáticas que nos han pasado, no necesariamente en nuestra infancia, pero son situaciones en las que a nivel emocional hemos sufrido mucho, hemos sentido una emoción negativa de una gran magnitud durante mucho tiempo, y eso se traduce en que determinada parte de nuestros recuerdos, de nuestras emociones, estén bloqueadas, asociados a ese momento particular. Cuando se dan las circunstancias para que eso salga, te das cuenta que reaccionas de un modo anómalo y no sabes por qué. Y es por ese miedo que tienes enquistado a nivel subconsciente y que al no tener presente, pues no has trabajado. Entonces, ahí digamos que es el más clínico, porque es donde es más necesario el trabajo con un psicólogo, porque te va a proporcionar herramientas para generar el cambio a nivel subconsciente.
Interesantísimo. Enseguida vamos a conocer cómo tratar estas, en este caso, las fobias. Por supuesto, en la consulta de don Francisco Navas, su metodología, su terapia, su forma de trabajar con los pacientes, y vuelvo a repetir que al final de la entrevista daremos sus datos para todo aquel y aquella que quiera contactar con él. Nos pregunta un oyente, bueno, es el mismo del anterior que ha dejado varias preguntas, dice, ¿ha muerto alguien por miedo? Se conoce en psicología, ¿se puede morir alguien de miedo realmente? No sabría decirte si hay casos documentados, que seguro que lo hay, pero yo no he investigado, no he llegado a esos manuales donde aparece, pero yo creo que es perfectamente factible que alguien muera de miedo, porque el miedo, como hemos dicho, genera un bloqueo emocional, un bloqueo que se puede traducir en parálisis, y al final es un miedo que mantenido durante mucho tiempo, y sobre todo si te expone a una situación extrema, puede generar un colapso a nivel de órganos incluso. Entonces, como te digo, no es algo que alguien tiene que estar tranquilo. Cualquier persona que no escuche, que tenga un miedo, una fobia, no tiene que preocuparse de que importante decirlo. Sí, es muy importante, porque dentro de que sea posible es muy improbable. Estamos hablando de que para que eso pase tiene que ser una magnitud enorme, tiene que ser un periodo de tiempo, una exposición enorme, y tiene que ser sobre todo situaciones en las que te lleven al límite, ¿no? Entonces, lo que está claro aquí, y bueno, no viene, perdóname que a lo mejor me vaya por la rama. No, en absoluto, es interesantísimo. Me ha venido ahora el caso de cuando los campos de concentración o judíos, se lee que la gente, pues claro, moría debido a las condiciones y tal, pero las madres que tenían hijos eran las que tardaban más en morir, porque tenían un motivo por el que no podían morir, proteger a sus hijos, ¿no? Entonces, al final, lo que te separa de que el miedo o cualquier proceso psicológico asociado a un trastorno te consuma es tener un motivo para ir hacia adelante. Por tanto, si alguien que no escucha tiene una fobia y tiene miedo de que esa fobia pueda jugarle una mala pasada, pueda llevarle al límite, decirle que el antídoto para ello es tener un motivo para luchar contra esa fobia o ese miedo. Eso, llevándolo a un buen profesional, debe de ser el motor para que esa persona consiga llegar a su destino, que es un estado de salud mental y emocional. Él se nos pregunta, enseguida vamos con el tratamiento de las fobias, concretamente cómo atajar, cómo curar, si se puede decir así, o cómo añadir lo que falta, como nos decía don Francisco. Nos pregunta LS, dice, ¿el miedo es una vía para el saber? ¿Sin miedo no aprenderíamos? Nos plantea esta oyente. El miedo es una forma de obtener mucho conocimiento y mucha sabiduría, en primer lugar sobre nosotros mismos, porque ante determinadas situaciones nos damos cuenta de que nos bloqueamos, nos rendimos como quisiéramos, y sin entrar en un estado patológico del miedo, si todos vivimos en el día a día situaciones en las que no resultamos todos lo resueltos, valga la redundancia, que solemos ser, no fluimos como debiéramos, ¿no? Entonces, el miedo muchas veces es un modulador de este tipo de situaciones, y eso hace que nos conozcamos un poco más a nosotros mismos y nos demos cuenta de que hay cosas que realmente nos paralizan, nos frenan, aunque no nos perturben o incidan en la dificultad para disfrutar del día a día, que sería la característica definitoria de un trastorno en psicología. Tú tienes un trastorno si eso te impide disfrutar del día a día. Sin llegar a eso, pues el miedo en pequeñas dosis también nos puede dar ese conocimiento cuando no actuamos del modo oportuno. A mí ahora me viene a la mente el ejemplo de cuando yo jugaba baloncesto y entraba a canasta, te colocan 3 tapones y la cuarta vez que entras asustado, tiras destartalado, das los pasos mal y en fin, es una forma para darte cuenta de que a lo mejor te pregunta el compañero, ¿tienes miedo? No, pero sí, tu ejecución deja a las claras que estás asustado, ¿no? Entonces una forma de conocerte también. Aquí me surge una pregunta, don Francisco, y es al hilo de lo que estaba diciendo de ese ejemplo que ha puesto del baloncesto. Es que si
realmente la autoestima del sujeto, de la persona, puede influir en su percepción del miedo. Sí, sin duda. Sin duda, ¿no? Sí, perdón, Santiago, te he cortado, disculpa. Sí, no, digo que sin duda, que yo humildemente, sin ser psicólogo, pero lo pienso así, ¿no? Sí, porque además la autoestima es un sumatorio de todos los factores que nosotros consideramos asociados con nuestra valía, y el miedo, por lo menos desde el concepto, el marco cultural en el que nos movemos, es algo que resta en este sumatorio. Entonces, si tú sientes que eres extremadamente miedoso ante algo, o que no hace algo del modo en el que deberás hacerlo, y eso lo asocias con tu valía, obviamente te va a restar el autoestima y define ese concepto. Uh-huh. Una pregunta de Enrique Corominas, otro oyente, especialmente personal para nuestro a partir de hoy colaborador, que ha colaborado, por cierto, hay que decirlo, don Francisco Navas, psicólogo de Mente Dinámica en Acción, ha colaborado y colabora en medios tan importantes, don Francisco, como Radio Nacional de España, Cadena Ser y otros, ¿no? Sí, han sido colaboraciones cuando han requerido mi participación, y bueno, para mí que me llame cualquier emisora o medio nacional, vamos, un placer, igual o menos que cuando me pides tú colaborar, porque como te digo, soy oyente del programa y muchísimas gracias, un honor, don Francisco. Me hace mucha ilusión estar aquí hablando contigo, Santiago. A mí también, muchísimas gracias, muchas gracias. Pues Enrique Corominas le pregunta, don Francisco, dice: El grito de Munch es una gran obra de arte que todos relacionamos con el miedo, pero ¿cuál es la obra favorita del invitado? Es una pregunta muy personal, supongo que se refiere a una pintura, a un cuadro, en definitiva, ¿no? Mira, la verdad que no soy un gran aficionado del arte en esa forma. Sí. Creo que más que nada porque no lo he tenido muy accesible nunca, aunque sea un poco a excusa teniendo los medios actuales, ¿no? Pero si me tengo que quedar con alguna obra, a mí me encanta El Jardín de las Delicias. Uh-huh. Perfecto, pues queda respondida la pregunta. También yo creo que esta pregunta de Enrique Corominas ha quedado respondida. ¿Cómo influye el miedo en nosotros y cómo nosotros podemos influir en él? ¿Pueden cambiar nuestras fobias a lo largo de la vida? Esta parte es importante, es interesante, hablando de fobias. ¿Pueden cambiar nuestras fobias, don Francisco, a lo largo de la vida? ¿Pueden aparecer unas nuevas u otra nueva y desaparecer una que ya teníamos? Sí, sin duda, porque la fobia es el resultado de lo que hemos hablado antes, ¿no? Ese proceso al cual yo creo que no tengo recursos para salir airoso, ¿no? Entonces, pues, dependiendo de mis experiencias, pues, voy a ir adquiriendo fobias, si llega a ser un problema para mí, o dándome cuenta de que hay situaciones que requieren un mayor esfuerzo por mi parte, y voy a ir superando otras dependiendo de mi ejecución. Por ejemplo, la persona que nunca ha tenido miedo a ir solo por la calle, pero le atracan, y cada vez que pasa por una calle determinada o donde le atracaron, o una calle parecida, pues tiene miedo a salir a la calle. Entonces esa persona hay que trabajar. Hay quien diga bueno, tiene una agorafobia, pues enfréntate a ir solo por esa calle cada día. Vale, es una forma no de tratar, sino de comprobar que has superado la fobia. Para tratarla, pues, para resultar a salir airoso de esa situación, trabaja el miedo que te ha provocado que una persona pues te amenace con una navaja, por ejemplo. También atiende don Francisco Navas, nuestro psicólogo, si me permite, en alguna ocasión lo diré de esta forma, nuestro psicólogo particular de este programa también, de más allá encantado, Santiago. Muchísimas gracias, de más allá de la realidad, porque también atiende don Francisco a través de Skype a oyentes y a personas que no se encuentran donde usted reside, donde tiene su consulta, ¿no? Sí, correcto. De hecho, la mayor parte del trabajo que desempeño es a través de medio online, a través de Skype, y porque yo atiendo personalmente en Alicante, pero la ventaja de las nuevas tecnologías es que te permiten estar en cualquier sitio, y ya lo creo. Y como yo enfoco los procesos terapéuticos, yo confío en que cuando a una persona le das la herramienta que le falta,
va a conseguir el resultado que quiere. Lo que decíamos antes, nadie necesita un manual para ser feliz, ¿no? Si puedo estarlo, voy a poner toda mi parte para ser feliz. Entonces, el medio online es ideal para hacer un trabajo de ese tipo y sobre todo por Skype trabajo hoy bastante bien. Perfecto, pues vayan tomando en esta recta final de la entrevista bolígrafo y papel, porque vamos a dar los datos de don Francisco Navas para todas aquellas personas que yo siempre digo desde hace ya algunos años que aprovecho para preguntárselo, don Francisco, ¿hay alguna persona sana sobre la faz de la Tierra, o todos tenemos un algo, entre comillas, que nos impide, o no podemos decir que estamos todos sanos desde un punto de vista psicológico? Yo diría que todos estamos en el mismo barco y todos tenemos algo que nos impide disfrutar al máximo de nuestras circunstancias y poner nuestros recursos a disposición de nuestro objetivo, porque somos humanos y hay que romper ese tabú de que las personas que reconocen que tienen un problema para disfrutar del día a día, un trastorno, son personas que no dañadas, o personas que no, porque es que estamos todos en el mismo barco. La única diferencia es que quien lo reconoce da ese paso hacia adelante de valentía para poner un medio, pero no hay nadie que pueda librarse. Yo, si no te importa, te comento, yo ahora resulta paradójico, ¿no? Pero yo hace cuestión de 3 o 4 días he tenido que adoptar replantearme el modo de trabajo porque estaba agotándome, estaba llegando al límite y claro, el colmo de los colmos, ¿no? Psicólogo estresado, ¿no? Pero somos humanos y los psicólogos no estamos aquí para dar lecciones y para decir que vamos levitando por el suelo, estamos superior, ni mucho menos. Estamos para decir, si tú has pasado por eso, lo comprendo, porque seguramente yo he pasado o me he informado de cómo se supera eso. Pero una vez me dijeron una frase y es muy cierta, y es que el mejor psicólogo es el que más experiencia ha vivido, y la psicología no se aprende a lo mejor en libros, pero no se perfecciona con libros, se perfecciona viviendo, y por eso el único requisito es vivir, o sea que al final todos tenemos retos que afrontar siempre. Hacen ustedes una magnífica labor, y sobre todo, sin desmerecer a nadie, los profesionales de psicología, como es el caso de don Francisco, que tenemos con nosotros hoy el honor de recibirle por primera vez en el programa, y que estará una vez al mes con nosotros. Pues yo creo que, no es que creas, que tengo la convicción de que hacen una gran labor, tanto en consulta, a través hoy en día de la tecnología de la que disponemos, y por supuesto, como no, en medios de comunicación, ¿no? Como es el caso de este programa. Hay más preguntas, es que hay muchísimas, don Francisco. Bulb nos dice relación, no entiendo muy bien lo que quiere decir, simplemente voy a leerlo: relación del miedo, la construcción de lo social, desde el contrato social a la doctrina del shock. Yo dejo ahí el comentario para que aparezca como leído. Pero hay 2 preguntas. Voy a empezar por la que me parece más interesante, que es esta. Dice: cada época tiene sus monstruos y sus miedos. Y le pregunto a don Francisco, ¿cuáles son los actuales? Los que predominan. Muy buena pregunta. Es muy buena pregunta, sí. Yo creo que además la situación actual que vivimos a nivel global, ¿no? Pero nosotros, en nuestro caso particular, geográficamente en España, pues eso, miedos actuales, pues el desempleo, la posibilidad de no poder cuidar a los tuyos, el miedo a que las cosas se hagan bien, el miedo a que no nos engañen, el miedo a que todo habrá para algo. Al final, el problema de la situación que vivimos ahora mismo es que muchas veces el ciudadano yo hablo por mí, yo certifico desde mi punto de vista que muchas veces no entiendo para qué sirve el sistema, ni para qué sirve, por ejemplo, que nos pidan votar, ¿no? Entonces, al final, somos como el experimento volviendo al tema del laboratorio, hay 2 formas de condicionar. Sí. Hay un programa de reforzamiento continuo, que por ejemplo la rata le da una palanca y recibe alimento.
y hay al lado otra rata que siempre que le da a la palanca recibe una descarga eléctrica. Entonces la primera rata está continuamente dándole a la palanca y está comiendo. La otra está dándole a la palanca y le da una vez y le da 2 veces máximo y no le da más porque está harto de recibir descargas. Sí, qué interesante. Nosotros somos un poco no somos realmente esa segunda rata que hace algo y recibe una descarga, no, somos otro tipo de reforzamiento, que es un programa de reforzamiento por intervalos, y eso significa, somos la rata que a veces le damos a la palanca y sale alimento, a veces le damos y no sale nada, y a veces le damos y sale una descarga eléctrica, pero la mayoría de las veces le damos y no sale nada. ¿Y eso qué pasa? Que tenemos la creencia de que independientemente de lo que hagamos, no va a tener efecto sobre el marco global de nada. O sea que al final eso se traduce en que la gente aprende que da igual lo que haga porque no vale nada. Pues da igual que vote, da igual que me queje, da igual que opine, da igual que piense. Y al final eso se traduce, desde mi opinión, en el miedo a hacer algo que se salga de la norma. Y al final todo se traduce en una asunción de la realidad tal cual es. Bueno, pues no me quejo y acepto lo que hay. Esto es lo que me ha tocado y al final estoy bailando al ritmo que marcan unos que no se someten a los exámenes que nos sometemos los ciudadanos. Y al final aquí sí veo yo muchas herramientas psicológicas para controlar a las masas. Aquí sí veo mucho miedo infundido para que no que hagas, pero por lo menos que no te enfrentes o no cuestiones qué es lo que está pasando. Interesantísimo. ¿Es la cultura un trabajo contra el miedo? Pregunta. La cultura. Si entendemos el miedo como esa, por ejemplo, en la época medieval, ¿no? Esa gente que la acusaban de brujo por tener cierta inquietud de hablar de ciertos temas, sin duda la cultura es un antídoto contra el miedo en ese contexto, ¿no? En el contexto actual, yo creo que la cultura es un foco para iluminar puntos negros del conocimiento actual, ¿no? Y en cuanto se refiere a la psicología, pues es muy importante desde mi ámbito de trabajo que se rompa un poco con la postura tradicional, ¿no? De que el psicólogo es esa persona que está delante tuya sintiendo con la cabeza. El psicólogo es la persona que te ayuda con tus recursos para que tú llegues a un punto concreto, pero llegas tú, porque si llega de la mano del psicólogo, depende del psicólogo. Y otra frase muy manida que digo a todas las personas con las que trabajo es que la terapia es como una carrera de Fórmula 1. Eso es la vida, ¿no? Pero la terapia es la parada en boxes. Tienes que estar el tiempo justo y salir rápido y la carrera, la vida, está en la pista. Cuando necesites volver, vuelve a boxes, herramientas nuevas, neumáticos nuevos, lo que necesites, pero vuelve a correr. Y ese... Magnífico ejemplo, ¿eh? Sí. A mí es un ejemplo que me gusta bastante utilizarlo porque además es que define el enfoque. Hay personas que por desgracia, lo mismo que hay mucha gente que por desgracia le convencen de que tiene un problema y jamás se va a curar, hay personas que le han dicho, bueno, no, tú tienes que estar toda la vida en terapia, y eso es como el coche que está toda la vida en el taller. ¿Para qué quiere ese coche? Para nada. Entonces esa gente se siente como ese coche parado, aparcado, y eso es cuanto menos es irrespetuoso desde mi punto de vista. Sí. Carmen Melítez pregunta: ¿hay formas de evitar que el miedo le deje como bloqueado a veces a alguien? Esto lo enlazo con el punto que tenemos previsto aquí, el punto 5, las formas de tratar por parte de usted, don Francisco, las fobias en consulta, bien sea personalmente o bien a través de vía Skype. ¿Cómo se trata una fobia? ¿Qué metodología sigue usted a la hora de tratar una fobia en un paciente que se presenta y le dice, me sucede esto? ¿Por dónde empieza? Pues en contra de lo que se puede pensar de primera, el tratamiento de fobia suele ser bastante corto en el tiempo. Suele ser unas 3-4 sesiones, no suele llegar a más, porque el enfoque, como yo lo oriento y la experiencia me lo ha confirmado, es un enfoque puramente, en principio, a priori, salvo que surjan factores que no estén a simple vista, es un enfoque puramente emocional. Entonces basta con trabajar la emoción. Por ejemplo, en el caso de una fobia a los gatos, pues hay que trabajar la emoción que te genera el gato, ¿no?
me da miedo, venga, pues ¿qué más te da miedo del gato? Me da miedo sus colmillos, pues a pesar del miedo que me da que un gato me muerda, pues supero este miedo. Vamos trabajando desde técnicas, sobre todo desde el bloqueo emocional, que son técnicas que van un poco de la mano de técnicas orientales, son técnicas similares a la acupuntura china, pero en vez de con agujas pues se trabaja con la yema de los dedos, haciendo tapping, que es el término americano, ya que es una herramienta que se gestó en Estados Unidos a finales de los 80 y una herramienta que suele ser bastante efectiva. Luego, por supuesto, hay formas de completarlo con hipnosis, con PNL, con psicoanálisis, hay muchas formas, pero la fobia, esto es muy importante que la gente lo sepa, tiene un componente emocional, si no al 100%, al 90%, y desactivando eso, la persona recobra la autonomía para funcionar. En ese enfoque, las personas somos como... Cuando tenemos miedo somos como esas televisiones antiguas que tenían nuestros abuelos, que a lo mejor estabas viéndola y de pronto la imagen empezaba a verse con nieve, sí. La imagen empezaba a subir y a bajar y tal. Sí, y uno cuando pasaba eso, pues no tiraba la tele, se acercaba y a lo mejor te pillaba un mal día, le daba un golpe al lado, pero no valía para nada. Lo único que tenías que hacer era sintonizar con la clavija, el canal ese, sintonizarlo bien de nuevo. Y las personas nos pasa igual, cuando tú tienes miedo ante algo, eres esa televisión que no se ve la imagen bien, no se ve nítida. Entonces, estas técnicas de bloqueo emocional te reajustan, hacen que la nitidez vuelva a esa imagen y por supuesto somos como esa televisión, no hay que tirarla, simplemente hay que reajustarla. Entonces, volviendo a lo que me decía al principio, la mente, esa gran desconocida, pues por supuesto, ¿no? Porque el hecho, por ejemplo, de decir, bueno, pues podemos trabajar fobias con una herramienta que entre 4 sesiones, que se basa en estimulación táctil y tal, pues levanta mucha ampolla en un enfoque tradicional, levanta mucha ampolla en un enfoque farmacológico, pero es efectiva, entonces tenemos que recurrir a eso. Hay un gran desconocimiento y yo creo que muchas veces tratamos de matar mosca a cañonazos, ¿no? ¿Por qué hacerlo difícil si podemos hacerlo sencillo, ¿no? Entonces, ese es mi enfoque un poco y el objetivo no es hacerlo rápido, el objetivo es hacerlo bien. Pero si puedes tardar 5 en vez de tardar 100, pues vamos a tardar 5. Claro, evidentemente. ¿Cuáles son las formas de verificar el éxito del tratamiento, don Francisco? Pues la forma fundamental es enfrentarte a eso que te da miedo. Si algo específico, pues enfrentarte a ese objeto, a ese animal, a esa situación que te da miedo. Y si es algo más inespecífico, por ejemplo, pues un miedo generalizado, un miedo a estar solo en casa, pues verificando, pasando por esa situación, o si es un miedo al futuro, pues simplemente manifestándole al paciente que su única tarea es seguir vivo en los próximos meses, en los próximos años y que nos diga su estado general de ánimo, de tranquilidad. Y bueno, también hay formas también más clásicas de medirlo, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, cuando vienen en un estado inicial de miedo, tienen un estado asociado a una ansiedad y eso pues deriva en tensión alta y, por ejemplo, pues a través de la tensión pues también se puede trabajar con neurofeedback, puedes conectar a una persona con un aparato con electrodo y que ella vea cómo su ritmo cardíaco es más moderado que antes, su frecuencia cardíaca, respiratoria, todo y al final son indicadores que nos sirven, pero el fundamental es, ¿me da miedo a algo? Pues mira, lo tengo delante y ya no me da miedo. Hay muchísimas preguntas, la respuesta de la audiencia, en fin, tanto anoche con el tema que tratamos de los misterios del Antiguo Egipto, hoy, esta tarde, con don Francisco Navas, psicólogo de Mente Dinámica en Acción, tema el miedo, las fobias más específicamente, pues realmente ha sido espectacular. Vestigia temporis, no quiero abusar, don Francisco, de su tiempo y sobre todo sabiendo que, en fin, lo que nos ha contado, ¿no? Que una saturación de tanta demanda de ayuda, pero esta pregunta es que realmente yo creo que refleja el sentir de muchísimas personas. Nos pregunta, ¿cómo superar cuando los miedos rigen la vida y producen sufrimiento? Por desgracia es una sensación que tienen muchas personas y cuando se da este marco lo que sucede es que la vida está fundamentada sobre miedo. No vemos la vida como he mencionado antes, como un lugar donde hay recursos que explotar, sino donde hay peligros que evitar. Entonces, primer paso para superar esa situación es reconocerla, asumirla, confrontar con qué es lo que me da miedo. Esto muchas veces
es complicado, no porque sea difícil, sino porque resulta trabajoso a nivel emocional, supone un desgaste a nivel emocional. Es como una persona que tiene miedo al agua y le introducimos directamente en una piscina, pero es necesario que la persona tome conciencia de qué es lo que le daña, qué es lo que le resta, qué es lo que le agota realmente. Sí. Y una vez que se detecta eso, pues se puede trabajar con cualquiera de las herramientas que he mencionado. Digamos que en cualquier fobia el paso más complicado es que la persona acuda a pedir ayuda. Luego, si hay una buena metodología y no hay nada que se escape del análisis inicial, es todo un proceso más o menos automatizado y sobre todo guiado por el paciente, que me gusta también este enfoque adoptarlo, porque la persona sale empoderada y se da cuenta de, como el médico alemán, ¿no? De que no le pasaba nada, sino simplemente le faltaba algo y con esas herramientas pues lo ha sacado ese potencial, lo ha traducido en un resultado que le hace sentir mejor y sobre todo lo comprueba día a día en el caso del miedo. Interesantísimo todo lo que nos ha contado don Francisco Navas, nuestro psicólogo particular, sobre este tema, el miedo en general. Tantas y tantas preguntas. Don Francisco, vamos a decirles a los oyentes de este programa de Más allá de la realidad que nos siguen, no solamente lo digo por los métodos de tratamiento vía Skype, es decir, no es necesario que la persona esté en Alicante, ni siquiera en Alicante, en España, es decir, Más allá de la realidad tiene oyentes pues prácticamente en todo el mundo, ¿no? Por tanto, cualquier persona que esté escuchándonos, esté en México, que tenemos muchos oyentes, en Estados Unidos de América, en Canadá, no digamos en América del Sur, en fin, en Europa, puede contactar con don Francisco Navas. ¿Cómo pueden hacerlo, don Francisco, los oyentes, los miles de oyentes que están escuchándonos ahora mismo esta entrevista sobre un tema tan importante? Pues hay varias formas y bueno, Santiago, te agradezco que en primer lugar se me ha pasado la entrevista volando y ha sido muy agradable, o sea que muchas gracias. Y formas de contacto pues hay varias, ¿no? Pueden meter en Google Mente Dinámica en Acción y les llevará directamente a la página web. Pueden introducir en el navegador mediacción.net, mediacción con 2 Cs. Mediacción.net con 2 Cs. Con 2 Cs o si no, pues también pueden contactar a través del correo electrónico info@mediacción.net o enviando un WhatsApp al +34 690 1468 y les responderemos en el menor tiempo posible, de acuerdo a nuestra capacidad de respuesta, porque como te decía antes, sí. Ahora mismo pues estamos un poco tomándolo con más calma, porque si no, no podemos atender a todo el mundo como queremos. Perfecto. Lo primero es, lógicamente, y más en una profesión con tantísima responsabilidad como es un psicólogo, y además un psicólogo de primera fila como es usted, pues lógicamente descansar, porque claro, hay muchísimas personas, nos consta también aquí en el programa, que necesitan ayuda, en su caso como profesional de la psicología, como psicólogo, pero debe descansar. Recordamos, Mente Dinámica en Acción, don Francisco Navas, psicólogo de Mente Dinámica en Acción, la página web www.mediacción con 2 Cs.net, y el teléfono que tengo aquí, vamos a recordarlo, don Francisco, si le parece bien, el teléfono que debe marcar para contactar con usted, +34 si llaman desde fuera de España, y a continuación el 690 146870. Efectivamente, que tengo yo aquí. Voy a repetirlo de nuevo, más despacio. Los que llevamos en el medio unos cuantos años, unos 27, en mi caso casi nada, ¿no? Casi nada, porque empecé con 16 años, pues sabemos que, en fin, es un podcast y pueden dar la pausa, pero si están escuchándolo, lo anotan seguido. El teléfono, repito, +34, y ahora es 690 146 870. Don Francisco José Navas Ainz, psicólogo de Mente Dinámica en Acción. Un placer
don Francisco, de verdad, hemos aprendido muchísimo con usted, con todo lo que nos ha contado acerca del miedo y de las fobias, y en la próxima ocasión, la próxima entrevista, que será para la primera semana de octubre, abordaremos otro asunto dentro del ámbito de la psicología del máximo interés. Si quiere dedicarles unas breves palabras a toda la audiencia del programa, pues suyo es el micrófono, en este caso el teléfono, don Francisco. Pues Santiago, muchísimas gracias, el placer es mío y bueno, yo ya me he tomado la confianza de tutearte. Por supuesto. De la conversación. Usted llámeme de tú, yo a usted le llamo de usted. Bueno, yo es lo que te decía, que como para mí eres una voz familiar, y pues la verdad que te tuteo porque sí noto cierta proximidad contigo, o sea que... Perfecto, muchísimas gracias. Un momento, una conversación se me ha pasado muy rápido, espero que para la gente que lo haya escuchado le resulte también ameno, y muchas gracias por darme la bienvenida al equipo de Más Allá de la Realidad, y bienvenido. Me siento en casa, o sea que, bienvenido, pues en casa está, y sin duda que todo lo que han escuchado los oyentes, seguro, estoy completamente seguro, hablo como profesional del medio, que a muchísimas personas lo que han escuchado les servirá, y si necesitan más ya saben dónde encontrar a don Francisco Navas, psicólogo. Don Francisco, un gran abrazo fuerte, y nos escuchamos en 2 semanas, si Dios quiere. Perfecto, Santiago, un abrazo muy grande y a toda la audiencia, un saludo. Un saludo, gracias don Francisco.